Hola chicos y chicas de tercero de la ESO, bienvenidos a una nueva edición de la serie de vídeos Aprendiendo Matemáticas creados por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort. En este tema, unidad 8, vamos a ver lo relacionado con las figuras planas, lo que tiene que ver con las áreas y con los perímetros. Vamos a ello a ver de qué va el tema. Para empezar el tema, vamos a empezar por uno de los teoremas más importantes que se han enunciado, el teorema de Pitágoras. Este teorema os va a acompañar durante este año y durante todos los años que estéis estudiando matemáticas. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tenemos un cuadrado como este amarillo que tenemos aquí, donde tenemos B, cateto, C, cateto, A, hipotenusa. Pues el teorema me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Vamos a ver el teorema con un ejemplo. Vamos a ver este triangulito que tenemos dos lados conocidos, 5 centímetros y 7 centímetros. Es un triángulo rectángulo porque esto es un ángulo de 90 grados y necesitamos saber la hipotenusa, que es x. Pues si aplicamos el teorema me dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea x al cuadrado, tiene que ser igual al cuadrado de, mejor dicho, a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Si despejamos de aquí, me sale que x el cuadrado es igual a 74, por tanto x es igual a 8,6 centímetros, que tendríamos la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras. Vamos a empezar a hablar de figuras concretas. Vamos a empezar por el cuadrado. En el cuadrado sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Como los lados van a ser iguales, es como si hiciéramos 4 veces por un lado. Y el área es lado por lado. Como los lados son iguales también, es como si hiciéramos el lado al cuadrado. Vamos a ver con un ejemplo. El perímetro es la parte de fuera, o sea, lo que está marcado aquí en verde. El área es la parte de fuera y todo lo que hay dentro, lo que está marcado aquí. Vamos a partir de un ejemplo de un cuadrado de lado 2. O sea, vamos a tener un cuadrado de 2 por 2. El perímetro, como hemos dicho que era la suma de todos los lados, era 2 más 2 más 2 más 2, 8 centímetros. Cuadrados, no, este cuadrado sobra. El área es lado, por tanto 2 por 2. Y esto sí que es 2 centímetros al cuadrado, 4 centímetros al cuadrado. Este 2 sería un 4. 4 centímetros al cuadrado. Pasamos a una figura similar que es el rectángulo. En el rectángulo los lados no son iguales. Tenemos un lado mayor y un lado menor, porque si los lados fueran iguales sería un cuadrado. Tenemos, igual que en el cuadrado, el perímetro es la suma de todos los lados, que es lo marcado aquí con verde, y el área es todo lo que hay dentro, es lado por lado. Lado mayor por lado menor. En este caso vamos a tener un ejemplo que va a ser 5 por 3. Si el perímetro es la suma de los lados, como vamos a tener dos lados de cada clase, pues 2 por 3, dos lados de 3 centímetros, más 2 por 5, dos lados de 5 centímetros. En total, 16 centímetros de perímetro. Si buscamos el área sería lado por lado. Lado mayor por lado menor. El lado mayor es 5 centímetros, lado menor es 3 centímetros, 3 por 5, igual 15 centímetros al cuadrado. Esto sería el área del rectángulo. Si pasamos a otra figura, como el romboide es como un cuadrado, un rectángulo, pero que está un poco deformado. De forma que vamos a tener dos lados iguales y otros dos lados iguales, igual que en el rectángulo. El perímetro, pues como siempre, la suma de los lados. Aquí vemos un romboide, es como un rectángulo que se ha acostado un poquito. Y el área sería la base por la altura. Realmente tenemos un rectángulo, pero un rectángulo que está un poco acostado, de forma que si calculamos base por altura vamos a tener base, que va a ser todo esto, por altura, que va a ser todo esto. Al final, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular este trozo, que realmente no es el romboide, y lo hemos contado, pero tenemos este trozo, que no lo hemos contado, y sí que es el romboide. Y estos dos trozos son iguales, por tanto,
vemos que sí que es la base por la altura. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un ejemplo de un romboide que tenemos 4 centímetros de lado y 2 centímetros de lado, el perímetro que hemos dicho, igual que en el rectángulo, 2 veces cada lado, 2 por 4 más 2 por 2, 12 centímetros. Y el área es base por altura, pues 2 por 4 es igual a 8 centímetros cuadrados. Una nueva figura que podemos tener es el rombo. El rombo es una figura donde tenemos todos los lados iguales. El perímetro es la suma de todos los lados y como son iguales, el perímetro es 4 veces por el lado. Y el área es la diagonal mayor por la diagonal menor y todo eso dividido entre 2. O sea, darse cuenta que si hacemos la diagonal mayor por la diagonal menor, el área que nos va a salir es la de un rectángulo. Pero realmente, como lo que queremos de nuestro rombo es solo la parte que está rayada, realmente al hacer diagonal mayor por diagonal menor partido 2, estamos cogiendo esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Estamos cogiendo el doble de lo que realmente nos piden. Por eso lo dividimos entre 2. Entonces el área sería la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un rombo de lado 3 centímetros. Por tanto el perímetro sería igual la suma de los lados, o 4 veces por el lado. 4 por 3, 12 centímetros. El área, hemos dicho diagonal mayor, que en este caso es 8, por diagonal menor, que es 5, y todo esto lo dividimos entre 2, 20 centímetros cuadrados de área del rombo. La siguiente figura que vamos a estudiar es el trapecio. En el trapecio vemos que tenemos, por un lado, una base con una dimensión y otra base con otra dimensión menor. Aparte vamos a tener una altura. El perímetro, ¿qué va a ser? Pues como siempre el perímetro es la suma de todos sus lados. Y el área, que es lo que nos va a interesar, en este caso va a ser la base grande más la base pequeña por la altura y todo eso dividido entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el perímetro y tenemos un rombo que tenemos de base grande 7 centímetros, de base pequeña 5 centímetros y los dos lados laterales son de 3 centímetros. En este caso no tenemos la altura, podemos calcular el perímetro fácilmente, que sería 5 más 3 más 5 más 4. ¿Vale? Tenemos la suma de todos los lados, 19 centímetros de perímetro. Nos falta calcular el área. En este caso, si quisiéramos calcular el área del rombo que tenemos, del que hemos calculado el perímetro, necesitaríamos la altura, que no la sabemos. En este caso tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar un rombo en el que sepamos todo. Vamos a utilizar este rombo donde sabemos base más pequeña 3 centímetros, base más grande 5 centímetros y altura es 2 centímetros. En este caso, ¿qué sería el área? Suma de las bases, la base mayor más la base menor, 5 más 3, partido de 2 y por la altura, al final 8 centímetros cuadrados. En la práctica ya trabajaremos ejercicios como el primero, donde tenemos que calcular la altura a partir de conocer los lados. La última figura que nos queda por estudiar es la circunferencia. Tenemos la diferencia entre círculo. Círculo es cuando tenemos todo relleno y circunferencia es solo la parte de fuera. La circunferencia es como el perímetro. El círculo es como el área. En la circunferencia siempre vamos a tener las mismas letras, el 2, el pi y la r. Después, depende de cómo las combinemos, vamos a obtener el área o vamos a tener la longitud. Si quiero calcular el área sería pi por el radio al cuadrado. Esto sería el área. Y si queremos calcular el perímetro, vamos a utilizar las mismas letras, el pi, la r y el 2, pero ordenados de distinta manera. Vamos a ordenarlos de forma que vamos a tener 2 por pi por r. Esto sería la circunferencia, o sea, la distancia de la línea exterior del círculo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a partir de un radio, una circunferencia con radio 10
centímetros. ¿Y queremos calcular el área? Pues el área hemos dicho que era pi por el radio al cuadrado, pues pi por 10 al cuadrado, que si despejamos, pues 3,1415,9. En la circunferencia siempre vamos a tener distancias aproximadas, porque el pi es un número irracional, nunca vamos a coger todos los decimales, por tanto siempre va a ser aproximado. Si queremos calcular el perímetro, antes hemos calculado el área, vamos a calcular el perímetro, pues para este vamos a utilizar 1 con radio de 5 centímetros. Pues lo mismo, aplicamos la formulita, que es bastante fácil, 2 por pi por r, pues 2 por pi, y el radio vale 5, pues 2 por pi por 5. En total, pues 31,41. Podemos redondear, de todas formas el resultado, como he dicho antes, siempre va a ser aproximado. Bueno, y hasta aquí tenemos este tema, que es bastante sencillito y no tiene tampoco mucha cosa. Lo que sí que necesitamos es sabernos las fórmulas. Nos vemos en el próximo vídeo.